Sí. Sí. Artur Mas. Sí. Ramona Barrufet. Sí. No. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Primer fracaso de Artur Mas. El presidente de la Generalitat en funciones no ha conseguido ser reelegido esta tarde. Han votado en su contra los diputados de la CUP, que ayer votaban conjuntamente la resolución con la que pretenden desconectar Cataluña de España. Pablo Carballo, muy buenas noches. Lo que está sucediendo en Cataluña está siendo contestado con una hiperactividad institucional desde el Gobierno del Estado. Sí, mañana previsiblemente el Tribunal Constitucional va a hacer efectiva esa anulación de la resolución de la que hablabas, la que ayer ha aprobado el Parlamento. Hoy, de momento, el Consejo de Estado ya ha dado vía libre, ¿no?, a esa impugnación. Lo ha hecho mediante un informe que es preceptivo, es decir, debe solicitarse antes de recurrir al Tribunal Constitucional, pero que no es vinculante. De hecho, de momento considera que contraviene la Constitución y además que el Parlamento se ha excedido en sus competencias. De eso han hablado el presidente del Gobierno y Pedro Sánchez en una nueva reunión. El secretario general de los socialistas respalda a Rajoy y cree que el Estado debe articular ya las medidas para restablecer ese orden constitucional. Le ha pedido Pedro Sánchez a Mariano Rajoy que cuente con el Partido Socialista para ir coordinando paso a paso la respuesta al desafío catalán. Bueno, y mientras hoy el candidato ya a la presidencia del Gobierno por Podemos, Pablo Iglesias, se ha comprometido a celebrar un referéndum si logra la victoria electoral el 20 de diciembre. Nunca hay que tener miedo que la ciudadanía vote. Yo creo que el señor Mas está muy preocupado de que nosotros ganemos las elecciones, porque si nosotros ganamos las elecciones, sabe lo que va a pasar en ese referéndum, y estoy convencido que es la forma más razonable y la única manera viable de asegurar que podamos seguir caminando juntos. Elecciones generales a las que descarta concurrir como cabeza de cartel o al menos en puestos de salida Xosé Manuel Beiras por La Marea. Hoy lo ha dejado así de claro. A visión cesarista da política, o el César o nada, e en vez de César ponse un nome de outra persona, é o paso previo á política caudillista. Entón o Beiras podría facer unha aportación complementaria, pero só se é complementaria, se converte nun pivote, se dice a ver sin cabeza, a ver si nos centella. Me muero de risa. Y hoy en Vía V nos encargaremos de desmontar algunos de los mitos de la pseudociencia, incluso afirmaciones de las que hemos sido testigos a través de la televisión pública, como esta. No puedo negarles que he sentido tranquilidad al saber que los órganos de este hombre no van a dar vida a nadie, sinceramente. Y he sentido además la tranquilidad de no tener que responderme a esas dudas, que eran permanentes, constantes, y de no tener que responderme que no, que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. No es la única, enseguida descubriremos otras muchas enfermedades muy graves que se curan con consumir una planta o beber agua del mar. Enseguida lo compartimos con Surso Mariño y Manuel Herrador. La causa del cáncer, que puede ser la alimentación, los pensamientos, el agua que bebemos, y muchas veces cánceres terminales dejan de ser terminales y medio se curan o se curan del todo con plantas. No puede ser, esto es brujería. No, no, la planta tiene mucha más potencia que la quimio y la radio. Bueno, pues efectivamente siempre que podemos en Vía V y en V Televisión hablamos de ciencia, y la excusa nos la ha proporcionado la preocupación que en estos momentos tiene la comunidad científica gallega como consecuencia del impulso que están tomando algunos gurús de la denominada pseudociencia. Uno de ellos visitaba Galicia la semana pasada, estos últimos días, entre otras cosas, para poner en cuestión la eficacia de las vacunas, una de las herramientas terapéuticas más importantes de las que dispone en estos momentos el ser humano para luchar contra las enfermedades. Así que hemos convocado a dos personas que estamos convencidas de que les van a convencer de que no hay que escuchar a determinadas personas. Ellos son Manuel Herrador, muy buenas noches. Muy buenas noches. Miembro del Círculo Escéptico, que enseguida nos vas a contar exactamente qué es, profesor de la UDC. Surso Mariño, moi boa noite. Boas noites, Fernanda. Membro do Grupo de Neurociencia e Control Motor da UDC, un dos grandes divulgadores científicos que ten este país, co que imos compartir tamén moitas cousas esta noite. Imos empezar polo principio, polo asunto que convertía a pseudociencia en información de primeira páxina
Por exemplo, na Voz de Galicia, a visita recente estes días dun señor que se chama Josep Pamiés, é agricultor e di cousas como estas. La causa del cáncer, que puede ser la alimentación, los pensamientos, el agua que bebemos. Muchas veces cánceres terminales dejan de ser terminales y medio se curan o se curan del todo con plantas. No puede ser, esto es brujería. No, no, la planta tiene mucha más potencia que la quimio y la radio. Pues el cáncer se cura alcalinizando tu organismo con una dieta alcalina. Artemisia nuba, la planta que demuestra que la OMS son unos asesinos. ¿Por qué? Porque de esta planta se cura la malaria en 8 días, con 4 infusiones. Bebiendo agua de mar, el cólera se disuelve. ¿Cuántos millones de personas no han muerto en toda la historia de cólera? Enfermos de hepatitis C curados. ¿Y cómo lo hace? Pues mira, ¿ves esa planta aquí, el mar rubio? Le hacemos como una oración. Por la mañana, en ayunas, bien cargadito de pipí. Nos ponemos allí, mar rubio, haciendo un pipí allí, en ayunas. Si tú te mueres, yo me curo. Si a los 9 días aquella mata la has matado, tú te has curado. Bueno, e así todo o tempo. Hai moitas conferencias de Josep Pamiés colgadas nas redes. Urxo, cando salta alerta da presenza deste home aquí en Galicia, me consta que a través de Twitter empezastes a advertir que este home estaba dicindo cousas como estas. Sí, no, de feito foi Manuel que nos avisou e rapidamente, claro, cando ves algo así te enfadas, ¿no? Porque os científicos levamos un montón de tempo tratando de traballar de maneira racional e coherente para tratar de comprender o mundo no que vivimos e ven esta xente así que de maneira impulsiva, infantiloide e non meditada empeza a lanzar barbaridades. Entón, Manuel nos avisou, a xente que máis ou menos sabe que estamos preocupados por como isto pode influir na sociedade e rapidamente nos puxemos a enfadarnos en Twitter, en Facebook, por aí nas redes sociais. A pregunta, Manuel, é como é posible que isto teña público? Porque nos consta que esas 4 charlas que deu en Galiza nos últimos días tiveron bastantes seguidores, moita xente que se achegou a escoitar a Pamiés. Como é posible que alguén crea que isto é posible? Bastante, sí, es que tiene bastantes seguidores y además es que pues, se ceba, yo encuentro que son 2 tipos de personas básicamente, unas, pues, hoy hay una cierta tendencia a ponerse contra el sistema, que es algo que además yo mismo defendería, está bastante bien, pero hoy está bastante vivo, y entonces llega un momento en el que parece que cualquier cosa que está establecida, o que sea ese mainstream que decimos ahora, está mal. Entonces directamente, si la industria farmacéutica dice que esto es una solución, yo me voy a poner en contra. Si la sanidad pública dice que esto es una solución, yo me voy a poner en contra. Y además he sido tan vivo que he encontrado esto por internet y además entra ahí una cuestión conspirativa que dice, no lo sabe nadie, solo hay que buscar en Google y se encuentra toda esta documentación. Eso por un lado. Y después, en lo que se ceba, y esto es ya lo que es verdaderamente doloroso, se ceba en la desesperación. O sea, va mucha gente que tiene enfermedades que han tenido ciclos complicados, donde las que no se recuperan, pues enfermedades crónicas, enfermedades terminales. Que como último recurso buscan lo imposible. Pero hay gente incluso bien formada, con una cierta formación, que cae en las trampas o en las redes, o que da crédito, pábulo, a cosas como estas? Sí, además es una cosa que es un fenómeno que se encuentra constantemente, no es que digamos... Porque hay médicos que lo siguen, hay médicos que se dedican profesionalmente a seguir ramas que ya son declaradamente pseudocientíficas, que son la homeopatía, por ejemplo, como la homeopatía, quiero decir, y sin embargo, pues ahí están. Nunca llega uno a saber si... Bueno, somos crédulos, los seres humanos tenemos bastante facilidad para buscar patrones, para buscar soluciones, para buscar respuestas cuando tenemos un problema complicado, y entonces muchas veces estamos dispuestos a asumir cualquier cosa como esta respuesta, y otros los hay pues que son chorizos directamente, y eso hay que decirlo. Yo no sé si es una sensación o bueno, pues las redes sociales, la tecnologización de la información están contribuyendo a que este tipo de personajes tengan más capacidad para llegar a más sitios. No sé cómo lo ves tú, Manuel, y cómo lo ves tú, Xurxo. Sí, realmente, cando estas cousas empezan a difundirse pola rede é porque aparecen algún blog, e como estaba dicindo Manuel, que non utilizan ningún tipo de criterio de demarcación, como dicen os filósofos, para tratar de separar o que é ciencia do que non é ciencia. Entón, como as redes teñen esa capacidade tan suxestiva de transmitirse, pois agora hai esa curiosa capacidade de voltar ao mundo medieval a través das novas tecnoloxías, non? É curioso, pero é extraordinariamente rechamante. Os seres humanos temos un coche dunha tonelada en Marte, que manexamos desde a Terra utilizando radiación electromagnética, que é un tipo de enerxía que aprendimos a domesticar e que todos utilizamos cos nosos teléfonos móviles. E somos os seres humanos que han de facer un trasplante de fígado. E con todo isto, hai xente que, sin embargo, ten dúbidas e non acredita no traballo dos científicos e se deixa levar por todo este tipo
de información que xurde, como decía antes, de maneira irresponsable, un pouco visceral e, como decía, infantiloide. E é algo que é difícil de comprender, pero hai algo interesante que tamén reflexionamos a veces cando pensamos esa labor da comunicación da ciencia, de transmitir a sociedade. A comunicación da ciencia non debe de ser, e non é realmente únicamente, transmitir coñecementos científicos que, senón que ten que ser, e de feito nos preocupamos porque sexa, unha maneira de axudar a xente a establecer o seu criterio de demarcación. Como dicía antes que dicen os filósofos, é dicir, de entrada, a maior parte da xente non ten por que saber que é ciencia e que non é ciencia. Non é tan fácil moitas veces a homeopatía. Sí, porque hai cousas que teñen que ver ca ciencia máis pura que son sorprendentes, que cando as coñeces, non? Sí, É increíble que isto se este facendo, non? A mecánica cuántica é antiintuitiva, contraintuitiva. Por exemplo, unha persona vai a unha farmacia e lle venden homeopatía. A Universidade de Santiago de Compostela ten cursos nos que se dan clases de homeopatía, entón a xente pode estar un pouco desorientada. Os que nos preocupamos por comunicar a ciencia temos que tratar de deixar claro e de axudar a saber, a dicir a xente que é e que non é ciencia, porque isto pode ser un problema de saúde neste caso. Claro, imos falar deso, pero precisamente chama a atención que determinados discursos teñan acubillo, digamos, en institucións académicas. Era unha das críticas que se facía a esta xira de PAMES que, por exemplo, foi acollida por un instituto público. Houbo outros episodios que tamén foron denunciados a través das redes. Unha conferencia, por exemplo, na Escola de Arquitectura da Coruña, que tamén foi denunciada, como decíamos, a través de Twitter, dun experto en bioconstrucción, que falaba de cousas que non están en absoluto constatadas pola ciencia. Como é posible que institucións públicas, insisto, mesmo a universidade, permita que xente deste estilo fale? Muchas veces es por pura candidez, es que es bastante difícil también estar atento con la cantidad de ramas del conocimiento que hay y las personas que están cediendo espacios, pues ponerse a priori y decir, bueno, esta es pseudocientífica, esta no lo va a ser. El caso mismo de la bioconstrucción, por ejemplo, yo estoy en un grupo de investigación en el que hacemos trabajos en bioconstrucción. De hecho, pues ha salido bastante empresa también. Absolutamente serios, claro. Serios, en los que se utilizan materiales biológicos como materiales de construcción. Pero después hay algunos que intentan llevar eso a un extremo y dicen, no, es toda la influencia de la construcción sobre la vida. Entonces, sobre la vida, empieza a ver si el campo magnético terrestre se ve influido por el acero de las estructuras y lo que refleja sobre las personas, y de ahí pasamos al zahorismo, corrientes de aguas subterráneas que después con las que hay que orientarse para dormir, y eso claramente es pseudocientífico. Entonces uno ve bioconstrucción y dice, sí, yo conozco un científico que trabaja en bioconstrucción, y lo deja correr. O sea, hay que rascar saber bastante. A quién invitas a la universidad. En un instituto se plantea una charla sobre plantas medicinales, oye, la manzanilla parece que alivia el dolor de estómago, pues parece una cosa completamente inocua. Además, las plantas medicinales tienen esa fama que no siempre está justificada. Y entonces pues se deja correr hasta que sale gente pues que levanta la voz de alarma, y lo más importante, proporciona datos, escribe lo que tiene que escribir, y después ya pues está en manos de las diferentes instituciones ver qué es lo que hacen con esa información. Cosas serias, consecuencias serias tiene esto de la pseudociencia, muy centrados últimamente en lo que está pasando con las vacunas, en ese movimiento antivacunas que, insisto, lideran algunos médicos también, con ese famoso episodio de Olot en el que fallecía un niño de difteria que no había sido vacunado. Yo no sé si empieza a ser un problema ya esto de las vacunas, Manuel. Empieza a ser un problema en algunos sitios. Sí que se han detectado pues, ciertas bolsas en zonas que además no tienen por qué ser necesariamente zonas más incultas o marginales. Es un problema aparte de no alcance de la vacunación, pero en sitios donde hay cultura de vacunación, donde de repente aparecen enfermedades que suponíamos que estaban prácticamente erradicadas. Esto, en efecto, es una moda. Está relacionado con el hecho de que, como muchas de estas enfermedades han estado prácticamente erradicadas por la vacunación, el hecho de que una persona no se vacune, pues por lo que llamamos efecto rebaño, no sucede nada. Esto se empieza a ver alrededor y de repente se decide, anda, si nos están engañando con las vacunas, y esto es solamente un truco de las farmacéuticas, y volvemos otra vez a la teoría de la conspiración para hacernos comprar más medicinas, hasta que llegamos a un nivel crítico en el que vuelven a aparecer las enfermedades, y en ese punto en algunos casos no estamos encontrando. Yo no sé, científicos como vosotros, tan concienciados con este problema, ¿cómo sienta que en la televisión pública española una presentadora diga lo que escuchamos hace unos minutos, que no está demostrado que cuando se produce un trasplante el alma del fallecido se trasplante al receptor, Xurxo? Moi mal, claro. O que pasa é que vivimos nunha sociedade que ten un colchón científico tan poderoso que estamos xa acostumados a vivir nun mundo bastante seguro. Hai uns datos extraordinarios. Por exemplo, ata o século XX, dice Brian Clegg, un divulgador,
a maioría dos funerais eran para nenos. A taxa de mortalidade infantil estaba entre o 20 e o 40%. E agora, eso non nos entra na cabeza, porque é irrelevante nestes momentos. Exactamente, precisamente polo efecto das vacinas. Teñen claro. creado un aumento da supervivencia nos seres humanos que agora pois xa non lembramos, haberá que ler libros de historia. E non tan antigua, non de historia tan antigua. Non tan antigua, estou falando do século XIX. Claro. Entón, claro que te enfada, pero non sei realmente, como dicía antes, eu non son capaz de comprender como é posible que a xente sexa tan crédula cando leva un teléfono móvil no bolsillo. Ou polo menos que teña dúbidas sobre o traballo dos científicos. Parece ser que, como dicía Manuel, hai esa tendencia tan exacerbada a creer en calquer tipo de teoría conspiranoica. E claro que as empresas farmacéuticas ou as grandes corporacións... Fan cousas moi mal feitas. Exactamente, pero eso non debe confundirse co traballo dos científicos. Os científicos tamén son humanos e a veces fan cousas mal feitas. Pero, en xeral, os científicos demostran continuamente que os seus traballos dan resultado. Como dicía antes, temos un coche dunha tonelada en Marte. Impresionante. Bueno, Xurxo ven con cousas, como sempre que se trata de que comprendamos mellor este asunto da ciencia, enseguida vas a explicar que traes ese aparello que tes aí, este libro tamén, pero está con nos Pablo Carballo. Moi boa noite. Porque se trataba de falar algo de pseudociencia, un mundo amplísimo que abarca de todo, medicina, tecnoloxía, bueno, temos aquí un pouco de todo, mesmo algúns mitos que teñen que ver, por exemplo, ca Lúa, que tamén imos tocar. A ver, Pablo, fainos un pequeno repaso. Sí, bueno, ya quedaba yo sorprendido con todo lo que es capaz de hacer Pamíes con las plantas, ¿no? La verdad que no hay enfermedad que se le resista a Pamíes. Y el agua del mar, que era otro de los apuntes que elegía para curar el cólera. Por cierto que lo del agua del mar no solo es en nuestro país, porque en Latinoamérica hay numerosas fundaciones en diferentes países que apelan a esto, al consumo de agua de mar para curar todo tipo de enfermedades. Así, por ejemplo, la venden en Colombia. Logró erradicar esas tremendas epidemias de la desnutrición, el tifus, el cólera y la tuberculosis. Es que nosotros pensamos que si adhiriésemos a la escuela alemana que se especializó en la ingesta de agua de mar, podríamos no solo desaparecer estas plagas que realmente siguen asolando muchos de nuestros países, sino muchas otras. Por ejemplo, en Bogotá, el enanismo y la desnutrición crónica. Hemos recuperado drogadictos, alcohólicos, enfermos mentales. Bueno, no hay... No hay enfermedad que se le resista. Esto es una de las cosas llamativas, ¿no? Ese amplio espectro del agua, por ejemplo, ¿no? Llama la atención que lo mismo valga para el enanismo que decía, que para el alcoholismo, que para la drogadicción, ¿no? Suele ser una característica general de este tipo de mensajes que lo abarcan todo, que es como muy parecido a lo que decía Pamis también, ¿no? Pues sí, no, la verdad es que además en el momento en el que uno pues, pierde el escrúpulo de decir que algo sirve para algo, ¿y por qué no vamos a apuntar esto más? Además es curioso porque normalmente entre pseudocientíficos un detractor un promotor del agua de mar seguramente no se meterá con los de la homeopatía, los de homeopatía no se meten con Pamies y los otros no se meten con esto, porque dentro de este ámbito en el que no nos podemos mover exclusivamente con criterios científicos, pues cualquier cosa tiene cabida, así que para que... Son gremiales en eso también, ¿no? Muchísimo. Sí, en esto de las creencias y en lo que se promueve interesadamente, decía antes Xurxo, lo de los niños que antes moría, que ahora parece increíble. Bueno, hay ejemplos que con el paso del tiempo parece increíble, ¿no? Que se hayan divulgado cosas de este que la estilo. Ciencia ha contribuido a demostrar que eran erróneas, si nos ponemos en ese punto de vista. Esta, por ejemplo, no era muy difícil pensarla. Vamos a ver las campañas, por ejemplo, de tabaco en la década de los 60 y los 70. Bueno, este anuncio, por ejemplo, dice que las autoridades médicas aconsejan fumar para combatir enfermedades como el asma, la bronquitis, la laringitis o la irritación de garganta. Bueno, no se crean que era un argumento socorrido. Esta otra campaña de Camel Eloven dice que la mayoría de los doctores fuman Camel y lo recomienda sobre el resto de cigarrillos. La imagen de los médicos recomendando tabaco se convertía en habitual en aquella época, llegando a mantener cuestiones que hoy serían impensables. Por ejemplo, esta campaña de Philip Morris, que ya no solo que la utilice con menores, sino que alega que literalmente sus cigarrillos son recomendados, ahí lo ven, por las autoridades médicas con un distintivo sanitario que les diferencia del resto de cigarrillos. Aquí, en este caso, Xurxo, foi a ciencia que se encargou de demostrar que todo isto era unha patraña, que finalmente o tabaco ten as consecuencias que ten, non? Sí, bueno, a ciencia encargouse de demostrar desde hai 500 anos prácticamente
todo o que coñecemos sobre como funciona a natureza na que vivimos. Hai outros exemplos. Tamén se recomendaba e se comenzaron tomando bebidas radiactivas. Non me lembro para que recomendaban ese tipo de sustancias radiactivas cando se coñeceu que existía esa posibilidade da natureza pois de expandir por aí a súa enerxía. Bebidas radiactivas, por exemplo? Que bebidas radiactivas hai? No, sustancias que lle metían calquer sustancia radiactiva, con radio ou con plutonio. Realmente non aí estou dicindo agora cousas así sin ter un coñecemento claro de memoria de que sustancia radiactiva lle metían. Pablo, máis. Sí, ya cuando entran las cuestiones de salud hay como esa necesidad de creer, ¿no? De creer en algo, ¿no? Que nos lo pueda solucionar. Hay incluso quien se entrega a personas que dicen tener dones naturales. Y bueno, no creamos que tampoco cualquiera, incluso altos cargos, personas muy formadas, se entregan a estos poderes. Ahí están viendo a Adelina, ¿no? Adelina era la mujer a la que Jordi Pujol acudió, por ejemplo, para poner remedio al tic que tenía en un ojo. Mediante un huevo ella concluyó que lo que tenía era mal de ojo. Vaya la broma casi por delante, porque Adelina nos contaba el origen de esas facultades con las que curó a Pujol. Eran estas. ¿Ves? Sí. Yo tengo ahí la fruta de Jesucristo. ¿Tú la tienes? No. ¿Y eso qué indica? Eso indica que soy sanadora, que Dios me dio un don. Bueno, Manuel, volvemos un poco a lo mismo de antes. Televisión Española, una televisión pública con una presentadora que dice lo que dice de los trasplantes, un hombre como Jordi Pujol, que acabamos enterándonos de que recurre a una meiga gallega para que le ayude a tomar decisiones políticas. Resulta llamativo. Cabe pensar que Pujol tiene recursos intelectuales como para considerar que eso no va a ningún lado, ¿no? Sí, ¿no? Recursos intelectuales, y todos conocemos también el caso de la astrología con Ronald Reagan, que fue bastante conocido. Es que no siempre es una cuestión de intelectualidad, es que hay a veces una resistencia en las personas. Hay casos como, por ejemplo, el de los sanadores que dicen que operan con las manos. Esto es algo en el que parece que se está haciendo una operación en la que hurga con los dedos en las tripas de alguien y sacan sangre y está en un tumor. Bueno, esto ha sido replicado ya docenas de veces, lo hacía James Randi en sus demostraciones. Aquí en España yo se lo he visto hacer a Blake el Mago. Se lo enseñas a la gente, da igual. Sigue habiendo quien prefiere pensar que no, que tiene que haber algo más, Este asunto de la astrología es increíble porque hay muchos estadistas, ¿no?, que recurren a meigas, a brujos, a gente que los ayuda a tomar decisiones, que así va el mundo, claro, supongo, ¿no? Sí, llama la atención. Y además mucho, ¿no? La astrología, que es algo que debería estar tan desmontado, claro, pues incluso desde bases científicas como decir, mire, es que las cartas astrales que se preparan ahora se basan en, suponiendo que funcionaran, se basan en un mapa de cielo que ya no existe, que es el que tenían los babilonios. Y después hay la conclusión más sencilla, que es la que tenemos nosotros. No es posible que me vaya a suceder exactamente lo mismo que a la 12ª parte de la gente. A ver, por esto creo que has visto algo de esos programas que cada noche nos... Con la astrología, el mundo de los astros, la interpretación de su designo, los signos del zodíaco, que nos convierten en el mismo destino que, lo decías, la 12ª parte de la población. Vamos a poner un ejemplo, porque hay incluso quien hace ya predicciones diarias, quien gana mucho dinero con esto. Esperanza Gracia, que es conocida televisivamente. Esto es lo que nos cuenta para hoy, a ver si coincide con vuestros signos. Vamos a ver, Tauro. Es como si te hubieras propuesto solucionar un montón de cosas que quizá nadie fuese capaz de solucionar nada más que tú, porque es que a perseverancia, a fuerza y a disciplina no te gana nadie. En el lugar mágico se encuentra el signo de Escorpio. Muchísimas felicidades, Escorpio, especialmente si cumples años. La suerte y el triunfo caminan a tu lado y además, pues yo creo que de alguna manera vas a poder conseguir eso que tanto anhelas, eso que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a tu vida, y lo vas a conseguir. Vamos, tenemos a todos los Tauro y todos los Escorpio hoy consiguiendo todo lo que se propone. Xurxo, increíble esto da astroloxía, porque lonxe de ir para atrás, insisto, os novos medios parece que están multiplicando a difusión. Moita xente consulta horóscopo todos os días. Sí, está buscando respostas. Os seres humanos temos que buscar respostas e esa é unha maneira fácil e é unha maneira que, claro, é moi ambiguo sempre o que din, entón a xente sempre
pensa que está relacionado con el. Hai moitas trampas que son moi fáciles de que cheguen a xente. Por exemplo, a trampa de que porque unha medicina é ancestral, é unha medicina que utilizan os chinos hai moito tempo, pois ten por que ser certa. Hai moitas cosas ancestrais que deixamos de facer, non? Deixamos antes os seres humanos, cando se atopaban dúas persoas entre sí e non había onde se desenvolver a linguaxe pois tan ben como agora, pois o máis probable é que se puxeran a pelear. Cousas ancestrais que xa non facemos. Outra trampa é, por exemplo, a falacia do criterio de autoridade. En ciencia non importa quen diga algo, sino o importante é como se diga e que probas mostre. Aportas, claro. Sin embargo, a xente cae facilmente nestas trampas porque a veces, como dicía antes Manuel, está desesperada e busca respostas. Tamén é certo que moitas veces os científicos non sabemos transmitir, ou tamén a veces os xornalistas, o feito de que a ciencia non aporta sempre certezas. A veces, claro, estamos vendo que parece que o cancro cúrase 4 ou 5 veces ao ano, parece que se atopa unha solución para o cancro. Pero ese é unha mala interpretación de como funciona a ciencia. A ciencia vai construindo modelos que teñen unha certa capacidade de achegarse a como funciona o mundo e como funciona algo tan complicado como o corpo humano. Pero as certezas é algo que esa palabra é mellor apartada. Casi contradictoria ca ciencia, sí, casi contradictoria, non? Non temos certezas, temos modelos que se aproximan á realidade. De todos os xeitos, Manuel, normalmente, ou en moitas destas manifestacións de pseudociencia, hai un gran negocio detrás tamén. Muchos de ellos. Hay algunos que además, incluso en España, hay cosas que no se terminan de conocer, que son auténticos entramados. Era interesante, luego creo que Suso había traído algo para hablar del tema del wifi. Uno se puede encontrar con una plataforma que se llama Escuela sin Wifi, que a lo que se dedica es a dar charlas, además también en colegios e institutos, diciendo que deberían eliminar el wifi porque es nocivo para la salud, que pues, eso ya es bastante descabellado. Entonces, además dice, y estamos soportados por esta serie de plataformas, si uno se encuentra. Plataforma científica Geosanics, el Fondo para Salud Ambiental, y empieza a recitar una serie de empresas que son ellos mismos. Además, están todos dentro del mismo entramado, y lo que pasa es que uno te hace el estudio ambiental, son los que vienen por tu casa con un aparatito que hace ruido, y su casa está llena de radiaciones. Vamos a llamar a unos amigos. Entonces, llámalos a la otra empresa que está anunciada al lado, que te vende apantallamientos, máquinas para que puedas, a precios desorbitados todos, y siempre basándose además por la gente que se encuentra con estos problemas, gente que está sufriendo. Por ejemplo, la gente que dice que padece lo que llaman la hipersensibilidad electromagnética, que es una enfermedad que está reconocida como tal porque la gente sufre. O sea, de verdad, un enfermo de hipersensibilidad electromagnética, a uno se le dice que está expuesto a una fuente de radiación. Una fuente de radiación es un foco, es un teléfono, es el sol, en realidad es cualquier cosa, pero se le dice, uy, por aquí cerca hay wifi, e inmediatamente empiezan a manifestar síntomas, y son reales. ¿Qué es lo que pasa? Estas mismas personas después, y se han hecho ya bastantes pruebas, estando documentadas, se les pone en situación de exposición en las que no saben si están expuestos o no, y los síntomas no aparecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como hay un estigma hacia las enfermedades psicológicas, pues ya yo no estoy loco. Y no entremos ya en todo el mundo relacionado con la salud, pastillas, homeopatías, remedios, que hay una auténtica red en estos momentos. La homeopatía no es que haya una red, es que los laboratorios son multinacionales. Guarón, Hill, son empresas que tienen facturaciones en el orden de los cientos de millones de euros. Y parece que son después los héroes frente a la industria farmacéutica tradicional, cuando lo que están haciendo además en el caso de la homeopatía es patente, porque no hay más que analizar, y se ha hecho también repetidas veces, el contenido de uno de los remedios homeopáticos: azúcar sacarosa, lactosa y poco más. Y lo que pasa es que lo venden pues a precio de medicamento y de los caros. O sea, no es de los que... Pablo, más cosas. Si hablaba Manuel, por ejemplo, antes del wifi, vamos a repasar una serie de cosas de lo común, que la gente cree que tiene base científica, y luego que, bueno, sin embargo, no está tan demostrado que así sea. Venga, vamos a empezar, por ejemplo, por una máquina que dicen sirve para ver si mientes o dices la verdad, y además también televisiva. Esa que ven, el polígrafo, un polígrafo. La pregunta, ¿puede un polígrafo determinar si alguien miente? Bueno, pues la máquina dicen que es un buen instrumento para determinar los parámetros físicos, el ritmo cardíaco, la sudoración, la presión sanguínea, pero la interpretación de esos parámetros queda de forma subjetiva a un experto, así que su garantía de fiabilidad la sitúan entre un 20, 30, 35. Suso, pero sí que o polígrafo sí que se utiliza. Hay países, creo que Estados Unidos, por ejemplo, sí que se considera unha posible proba de inocencia, ¿no? Sí, además está baseado en cousas que teñen que ver con ciencia. Miden estes parámetros que acaba de decir Pablo. Entón, esa outra cousa de como funciona a ciencia. Ti tes que interpretar unhos resultados. O corpo humano, ata mediados do século pasado, considerábase que non se podía estudiar, porque é unha cousa, a vida, demasiado distinta do que é a materia inerte.
Despois fomos comprendendo que sí que podemos estudiar o corpo humano, pero sigue sendo algo que é moi difícil entrar. É unha máquina demasiado complicada. Precisamente por eso, a medicina é algo que vai avanzando a un ritmo distinto dos avances que tivo a física, porque somos extraordinariamente complexos. Precisamente por eso damos pé a que xurdan respostas como o efecto placebo, que é unha das cousas nas que se basea todo este tipo de produtos. Claro que temos unha resposta que está determinada polas nosas expectativas ante como pode funcionar algo que sí que funciona. Despois a xente que toma homeopatía dice, claro, que a mí me as famosas verrugas, ¿no? que desaparecían cando ibas a San Benito, unha cousa así, ¿no? Ou casi todo. Creo que era San Benito, ¿no? Existe unha relación que... E seguro que hai moita xente na súa casa nestes momentos, pois a mí me funcionou, eu fui a San Benito e me pasaron as verrugas. Claro que pode funcionar, claro que a moita xente pode funcionar un medicamento homeopático que non ten nada. Aí o que está funcionando é a súa capacidade de suxestión, porque hai unha relación entre o sistema nervioso e o noso sistema endocrino, o sistema que produce hormonas que están modificando, están continuamente modulando o noso metabolismo. Entón, desde logo, que o estado de ansiedade dunha persoa, o seu estado de confianza en algo, pode modificar a capacidade do seu corpo para loitar contra determinadas cousas. En calquera caso non falamos de cancros terminais ni cousas desta natureza, claro, falamos do que falamos. Exactamente, aí é onde entra a irresponsabilidade desta xente que di que pode curar cancros e estas historias con suxestión únicamente. Non, a ciencia, se soupéramos eso, se desde a ciencia se tivese algún indicio sobre eso, por suposto que se diría claramente, pero non podemos xogar con eso. Pablo? Venga, otro ejemplo, utilizar el móvil en un hospital, por ejemplo. Se dice que puede provocar interferencias con cualquier máquina, ¿no? que vaya pasando por allí, que es sumamente peligroso. Pero la realidad es que no consta, al menos al día de hoy, ningún caso de complicación seria en un enfermo debido a las ondas de un teléfono móvil. Hay estudios recientes que determinan que las emisiones interfieren únicamente en un 4% de los aparatos que se utilizan en un hospital y que además para interferir hay que estar al menos a 1 metro de distancia del aparato, ¿vale? Uno más, venga, el microondas. Sobre este también hubo mucha leyenda. Se decía que era perturbador para la salud, que destruía los nutrientes, pero las ondas que emite son ionizantes, es decir, no rompen los enlaces químicos, me dice que no. A ver. No ionizantes. No ionizantes. No rompen los enlaces químicos de las células y, bueno, no hay ninguna autoridad sanitaria que yo sepa que hoy aconseje no utilizar un microondas, ¿no? Bueno, estamos, Xus, en dous asuntos que creo que pode ser o momento de que nos contes que este aparello que traes. O asunto das antenas de telefonía, os móviles, os microondas, representan un problema para a saúde, sí ou non? Porque tamén falabas antes do gran negocio que hai montado con este asunto. Absolutamente non. Hai esencialmente radiación, que antes no meu Manuel, ionizante, que modifica a estructura física dos átomos do noso corpo, das moléculas, que é perigosa. Radiación ionizante é a do sol, que a parte ultravioleta do sol. Ir a tomar o sol á playa sin ninguna protección, eso sí que é perigoso. A radiación que se utiliza nos microondas e nos teléfonos móviles, que é da mesma frecuencia, solo que de amplitudes moi distintas, de potencia moi distinta, non é ionizante. Non existe, ata onde sabe a ciencia, ninguna posibilidade de que a radiación dun teléfono móvil modifique un átomo para producir, por exemplo, cancro. Non hai nada, é físicamente imposible. Eso non quere decir que non a radiación sempre interacciona coa materia. Entón, cousas pasan, por exemplo, hai un lixeiro aumento da temperatura. Coñécese que a exposición á radiación dun teléfono móvil produce un aumento de temperatura de ata 1 grau, que é totalmente asimilable polo organismo. Unha persona calva ao sol ten un aumento de temperatura moito maior, non é ningún problema. Que pasa entón? Tamén había... Pero calva e non calva, sí, bueno, pero ti te exposa ao sol e o aumento de temperatura é maior. Entón, o teléfono móvil, ata onde sabemos, non fai absolutamente nada. Se pode haber quen diga que o mellor non se sabe agora, pero que o mellor dentro duns anos a ciencia será quen de detectar cousas que nestes momentos non detecta. Eso sempre o temos os científicos en mente. Entón, cando se dice algo é porque ata onde sabemos os principios físicos sobre os que coñecemos que se organiza o mundo non permiten eso. E por eso precisamente decía, así como un pouco de maneira simpática, o do coche en Marte. Ninguén estuvo nunca en Marte, nunca fomos ali a medir nada, pero a ciencia ten unha capacidade extraordinaria que é a capacidade de predicción. Entón, os científicos se imaginan como son as condicións en Marte sobre a base dos principios físicos, como é a súa interacción, a súa gravidade, e construímos unha máquina que vai hasta ali, e ademais nos comunicamos con ela.
Entón, sí que coñecemos bastante ben como funciona o mundo no que nos movemos porque podemos domesticar este tipo de cosas. Digo porque tamén ás veces, por exemplo, con esta última alerta da OMS sobre a carne roxa, que, en fin, mira que se falou do asunto, non? Cousas que científicos vinculados á OMS din que son malos para a saúde e despois acabase demostrando que esa alerta non era certa e modifícase. Eu lembro, por exemplo, o peixe azul, que no seu momento era malo, despois foi bo, quero dicir, que moitas veces eses cambios de opinión da comunidade científica, o mellor tamén alimentan a xente que vai por este territorio, non sei como vedes, non? Sí, claro, pero é o que decía antes, a ciencia non transmite certezas e moitas veces é unha amplificación que se fai desde o xornalismo, non? E entonces, para enseñar esta historia, esta xente como Pami é moi simpática, por non chamarlle de outra cousa, porque por unha banda alertan de cousas que non teñen ningún problema como a radiación wifi ou dos teléfonos móviles e por outra banda transmiten, crean un problema dicindo que poden curar o cancro con produtos que non están probados para eso, non? Si queremos pensar en cousas que nos poden facer dano ou eso, non temos que estar buscando cousas máxicas, ni misteriosas, ni surrealistas. Todos estamos recibindo radiación, radioactividade continuamente. Os teléfonos móviles non fan nada e, sin embargo, recibimos radiación, rayos cósmicos, que se chaman así, que son protóns acelerados e outros núcleos acelerados que interaccionan contra a atmósfera e crean choivas de partículas que están agora mesmo chegando aquí. Isto son detectores de radioactividade. E que sí que poden ter, por exemplo, que ver co cancro. Sí, desde logo. Estos son detectores de radioactividade. Nas películas que había antes na Guerra Fría, pois salían moito porque pega un pitido cada vez que unha partícula con moita enerxía, con enerxía suficiente como para romper un átomo do noso organismo, como para arrancar un electrón dun átomo do noso organismo, pega un pitido, non? Entón, se encendo cada pitido é unha destas partículas, é dicir, é radioactividade, é un detector de radioactividade. Se me poño así non me pega. Bueno, son dous detectores, cada un pega un pitido, dá un pitido lixeiramente distinto. Estas son as partículas que están recibindo agora... Pega hacia ti, pega cara ao teu micro. Esta superficie. Por exemplo, estas son as partículas que están atravesando agora a miña cabeza, non? E son detectadas por isto. Están pasando pola miña cabeza. Existe a posibilidade de que algunha destas partículas modifique algún átomo no meu corpo. E, de feito, o están facendo. E estas modificacións, que moitas veces son perigosas, son a esencia do proceso evolutivo na vida, porque a vida construese sobre a base de modificacións atómicas. Porque de onde veñen esas partículas? En concreto, esta radiación é un obxecto de estudio pola ciencia. Veñen, créese de núcleos de galaxias moi activos, que se chaman quasars. Esa é unha das hipóteses. Veñen tamén do Sol. O Sol está emitindo unha cosa que se chama vento solar, que son partículas que teñen moita enerxía e que son as que causan, por exemplo, as auroras boreais. Esas fermosas auroras boreais son... Isto é filosofía, casi estamos sendo traspasados por auroras boreais, casi. Sí, bueno, se non vamos para ali. As auroras boreais, cando hai unha alerta de vento solar, que se producen as fermosas auroras boreais, podemos ir ali a tratar de fotografalas, pero tamén estamos sendo expostos a un aumento a unha maior radiación da normal. Unha persona, ao longo dun ano da súa vida, recibe unha radiación deste estilo que é equivalente a facerse unha radiografía de tórax. Estamos recibindo, pero que ninguén se preocupe, porque desto Pamies non fala. Desto Pamies non fala. Bueno, tes despois un libriño, pero imos coñecer un par de cousas máis, Pablo, das que tes preparada de... Vamos con la alimentación, que nos preocupa más o menos a todos, ¿no? Cuestión seria, por ejemplo, los alimentos transgénicos. ¿Cuánto se ha dicho, hecho, escrito sobre los transgénicos? ¿Provocan cáncer? ¿Producen cáncer? Realmente los transgénicos, bueno, pues hay muchos colectivos que en ese debate sobre la ingeniería genética lo mantienen, aunque la comunidad científica, desde luego, de momento no ha encontrado evidencias palpables de que ingerirlos sea perjudiciales para la salud. Bueno, ya que hablamos de ingerir alimentos, otro ejemplo. ¿Cuántas veces nos han dicho, nuestros padres hemos dicho, se te va a pegar el chicle al estómago? Como te tragues un chicle, se te va a quedar ahí pegado al estómago. Bueno, pues como mucho te atragantarás a la hora de tragarlo, porque el material del que están hechos la mayoría de chicles, bueno, látex, ceras, resinas, en fin, una serie de sustancias que son realmente fácilmente digeribles, o sea, es muy complicado. El asunto de los transgénicos efectivamente es otro de los grandes discursos que se puede consultar, simplemente pones transgénicos en Google y te aparecen muchísimos artículos. Quizás lo que habría que decir es las cosas buenas que han hecho los transgénicos por la humanidad, que probablemente sean muchísimas más que las sospechas de las cosas malas, ¿no, Manuel? Y las que están por hacer, además, porque el problema precisamente con esta fobia que han adquirido los transgénicos, específicamente en Europa, además, es que hay líneas de investigación sobre alimentos transgénicos que favorecerían la salud de muchas personas
buenas y que no se están poniendo en marcha por la fobia que aparecen. Hasta ahora que se han utilizado en proyectos más industriales, como por ejemplo pues, plantaciones que son más resistentes a determinados herbicidas, pero esto fueron las primeras aplicaciones. Hoy en día, ¿cuáles son las líneas maravillosas sobre los transgénicos? Pues está el ejemplo del arroz dorado. El arroz dorado es un arroz rico en vitamina A que serviría pues, para paliar enfermedades que crean problemas en la vista a sitios donde la vitamina A no es accesible de otra manera y que tiene una dieta basada en el arroz. ¿Y qué está haciendo Fernando un poco por esta opinión que tiene la opinión pública, digamos? Un poco, ¿no? Violentamente. O sea, se llegan a quemar campos experimentales, entidades como Greenpeace pues vetan la entrada y hacen presiones muy fuertes para que no se reparta este material, que además, por otra parte, después se basan en que son otras multinacionales las que se enriquecen, cuando en realidad cosas como el arroz dorado es una patente libre, es una investigación pública y lo podría plantar cualquiera. Es decir, ánimo de lucro, cero. Y sin embargo, pues no llegamos a colocarlo. Bueno, pues estaríamos repasando asuntos toda la noche porque hay para todos los gustos. Traías también, Xurxo, un libro muy interesante. ¿Qué es este libro? Sí, as persoas realmente, como dicía antes, precisan que alguén lles oriente para tomar decisións, non? E a ciencia, unha das capacidades que ten é a de crear persoas con maior capacidade crítica, non? Porque se agora, por exemplo, se plantexa un referéndum para decidir que facemos coa enerxía nuclear, ou coa homeopatía, ou cos alimentos transxénicos, unha parte importantísima da sociedade non podería votar. Tería que facer o que dixeran os seus líderes políticos, religiosos ou sociais. Entón, unha das facetas tamén da comunicación de ciencia é axudarlle a xente a pensar. A ter criterio propio en función da información que ten. A poder exercer como cidadáns. Claro. Entón, un físico estadounidense se lle ocurriu algo moi interesante, escribir este libro que se chama Física e Tecnoloxía para futuros presidentes. Porque os nosos líderes políticos teñen tamén que ter algún mínimo de coñecemento. Por suposto, teñen asesores que poden orientar. Pero é máis fácil que se deixen asesorar ben se teñen unha idea previa sobre determinadas cousas, non? Porque moitas veces seleccionamos o asesoramento en función dos nosos prexuizos. E moitas decisións políticas moi ben asesoradas, a veces están asesoradas tamén influídas por algunha creencia religiosa. Claro. Que eso é moi común. Moi frecuente. Entón, este tipo de libros, que é unha especie de divulgación científica para políticos, é unha cousa que me gustaba reseñar aquí porque é algo que... Pero, por exemplo, abramos así aleatoriamente, algún consello en concreto? Por exemplo, sobre a radiación. Mira, falo, abro aquí e pon o perigo dos teléfonos móviles. Non tiña preparado isto. O que dice é que estas ondas non teñen ninguna posibilidade de producir un dano no ADN, como fan, por exemplo, os rayos X, e que por eso non hai que ter ningún tipo de medo a esta radiación. Bueno, pues o libro está traducido ao español, pódese conseguir aquí tamén. Física e Tecnología para futuros presidentes. Richard Müller. Bueno, estamos rematando esta interesantísima conversa que eu digo que podíamos estar todo o programa falando desto. Falaba Xurxo de desenvolver o espírito crítico dos cidadáns e eu non sei se credes que a escola nestes momentos está preparada para eso. Estamos falando moitas veces de que, por exemplo, a filosofía é unha asignatura chamada a ter cada vez menos peso. Si credes que falta un pouco levar a escola este xeito de pensar, este xeito de enfrentarse ao mundo, Manuel. No haría falta dedicar una asignatura concreta, la verdad es que es algo que podría ser de estas disciplinas que se denominan transversales, es decir, hoy en día pues no se puede afrontar la ciencia sin un espíritu crítico, no se puede afrontar la historia, no se puede afrontar la filosofía. Además, precisamente a los chavales a lo que se enfrentan ahora mismo, cuando tienen 14, 15 años y ya empiezan a generar algo de criterio y tienen a su disposición toda la información que se encuentra en Internet, es un aluvión de información, es una sobredosis en toda regla. Y lo que tienen que hacer precisamente es aprender a discernir, se puede obtener un buen criterio de marcación, como decía Xurxo antes, y aprender a discernir lo que es información interesante de lo que es una información espuria o de lo que es pseudociencia en el caso de las ciencias. En eso me consta que hay muchos profesores ahora mismo de estos niveles que sí que son conscientes de esta necesidad y que lo están haciendo, incluso profesores que renuncian a utilizar libros de texto y que lo que hacen es enseñar a los alumnos a buscar la información por sí mismos y criticarla. Claro, hace unos días, Xurxo, dabas una charla, creo que lo haces con cierta frecuencia, 6.500 adolescentes participan en una videoconferencia del neurocientífico Xurxo Mariños, un titular que se publicaba estos días en un diario digital, en Cultura Galega creo que era.
bueno, es una forma de contrarrestar, es una forma de conseguir ese espíritu crítico tamén del que hablábamos. Sí, ¿no? sí, sí. Unha das cousas é que ao ensino en primario e secundario é absolutamente clave. Claro. Porque cando a xente chega á universidade... Son sementes, supoño que plantas, non? Os nenos pequenos son sementes que plantas. Sí, sí, sí. Ademais, aí estás nunha época da túa vida que eres unha esponxa que absorbe un montón de información que despois vas a utilizar. É absolutamente clave. Un problema é que tamén hai profesores que son crédulos. Hai profesores que... Que eles mesmos poden estar contribuindo a aumentar a burbulla da pseudociencia. Eu coñezo casos tremendos así e tristes, non? De profesores que no seu instituto son tamén atacados ou criticados por outros profesores que dicen, pero como lle enseñas ti tanta ciencia se realmente con estas plantas podemos axudarvos millor, non? Entón, é un problema que tampouco é tan doado de solucionar, pero desde logo que pensando na divulgación da ciencia, eu cada vez estou máis seguro, ou máis convencido, non seguro, de que o ensino primario e secundario é probablemente un dos sitios das mentes máis interesantes coas que interaccionas. Hai demasiada relaxación por parte das autoridades sanitarias, por exemplo, ou das autoridades en xeral, cando entramos en territorios perigosos, nos que está en xogo a saúde pública, nos que está en xogo, bueno, cousas, bueno, que non teñen que ver co horóscopo, que finalmente, bueno, pois non fai moito dano. Quero dicir, había que intervir, tiña que intervir máis as autoridades para frenar determinadas cosas. En situaciones como la que hemos tenido ahora, por ejemplo, la presencia de PAMIES en un instituto, yo opino que sí, que aunque por supuesto vivimos en un país en el que existe la libertad de expresión, existe la libertad de cátedra, pero lo que no podemos hacer es rebajarnos a asignar recursos públicos, o sea, como pueda ser un local o pueda ser un tiempo en una televisión pública, a que esta gente pues exponga. Además no estamos hablando de un clima de debate, dice, no, yo vengo a exponer estas informaciones, que se supone que son informaciones, y después a vender mi producto. Eso para mí no tiene de la publicidad engañosa, sentido. Que puedan estar haciendo este tipo de personas, si se persigue adecuadamente, si estamos suficientemente alerta para tratar de evitar que determinadas personas hagan un daño irreparable a otras. Sí, no, ahora mismo es que de hecho no hay recursos legales. Por ejemplo, cosas como lo que está haciendo Josep Pàmies, que para algunos, pues en nuestro foro interno, tendría categoría de delito contra la salud pública, está recomendando a gente activamente que deje los tratamientos, y tratamientos serios, quimioterapias, que les han recomendado sus médicos. Bueno, pues contra eso no se puede actuar, no hay ahora mismo, no hay herramientas legales en España. Manuel, para terminar, ¿qué es el Círculo Escéptico, que tiene ese nombre tan chulo? Sí. El Círculo Escéptico es una asociación cultural, es una cosa tan sencilla como esa. Y pues es un grupo de gente que pues estamos extendidos por toda España, que lo que tenemos en común es que queremos pues cultivar un poco la conciencia contra la extensión de las pseudociencias. Es algo que tiene bastante tradición, o sea, desde los Merseyside Skeptics ya de hace docenas de años, que se reunían pues para debatir cosas, los temas que se trataban antes, era sobre todo pues la astrología, parapsicología, ovnis, hoy en día... Porque esto también va por modas, ¿no? La parapsicología fue una época, yo recuerdo... No es que vaya por modas, es que hay cosas para las que ya tenemos herramientas clarísimas que nos permiten detectar, pues el otro día decía, por ejemplo, Luis Alfonso Gámez en Órbita Laica, que ¿por qué ya la gente no ve ovnis? Dice, pues gracias a los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles con cámara han matado a los ovnis, ya está. Es cierto. Ya no hay. Entonces, ahora mismo pues nos preocupamos... Bueno, excepto para Iker Jiménez, que parece, a lo mejor algún ovni hay todavía. Es que es un profesional, hay que decirlo, es un profesional y hay que... Bueno, de verdad, chicos, a ver si vuelve a haber una excusa, si hay otro motivo para volver a traeros aquí, que sigamos debatiendo sobre este asunto que me chifla. Lo hablábamos antes de empezar. Ayer Google le dedicaba su doodle a Eddie Lamar, esa actriz guapísima, que además fue una científica estupenda, que en parte tiene que ver con lo que después se llamó Wi-Fi, ¿no? Decías algo, Manuel. No, si me permiten un segundito solamente, pues hay gente que está viendo y que tiene inquietudes, que sepan que hay un grupo, pues escépticos en el Pub Compostela, que nos reunimos el último viernes de cada mes ahora estamos haciendo en el Café Aires Nunes en Santiago, donde Café Aires Nunes en Santiago, y traemos a un invitado que habla de diferentes temas y después pues se comenta. Y esto se puede ver en vuestra página web, supongo, vais colgando en la página web del Círculo Escéptico. No, en Escépticos Compostela. Es una iniciativa conjunta de Círculo Escéptico, de divulgación, la Asociación Galega de Comunicación y Cultura Científica y Tecnológica, y ARP. Bueno, pues con eso nos quedamos. Círculo Escépticos Compostela, ahí se va apareciendo la gente a la que convocáis. Y viva la ciencia. Surso Graciñas, Manuel, muchísimas gracias de verdad a los dos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos para ver qué nos ha deparado, por ejemplo, la política y Cataluña, ese sitio del que tanto hablamos últimamente.